Mi nombre es Ana María Cuartas, estudio Administración de Negocios y actualmente estoy cursando el quinto semestre. La historia que les voy a contar es una historia muy triste y muy conmovedora. Habla de cómo a mi amigo Santiago Aristizábal y a su familia los afectó el conflicto colombiano. Esta historia comienza en marzo de 2007 en una finca llamada La Porquera, una finca familiar ubicada en Río Negro, Antioquia, en el sector de Belén. Para entrar un poco más en contexto, les voy a contar acerca de la familia de Santiago y algunos datos de las personas más involucradas en esta historia. Como les conté anteriormente, la familia de Santiago eran los dueños de la finca La Porquera. Era una finca de descanso que usaban para ir los fines de semana y descansar un poco de la cotidianidad de la ciudad. Esta historia es sobre el secuestro de Andrés, el primo de Santiago. Andrés era un estudiante de medicina, tenía 27 años y estaba por culminar sus estudios. Era el mayor entre 3 hermanos, su hermana Natalia y su hermano Alejandro. Su padre se llama Ignacio, tenía una finca ganadera muy cerca a La Porquera y uno de sus planes favoritos era ir a dormir a La Porquera los fines de semana y madrugar muy temprano a pasar el día en la finca ganadera. Ahora sí, después de haberles contado todo esto, nos podemos ir a los hechos. En marzo, Andrés y su padre deciden ir a la finca sin sus hermanos, acompañados de algunos miembros de su familia a pasar el fin de semana. Todo pintaba que iba a ser un fin de semana común y corriente. Al día siguiente, Andrés y su padre se despiertan temprano como de costumbre a organizar algunas cosas para poderse ir a pasar el día a la finca ganadera. A las 6 de la mañana, Andrés estaba montando algunas cosas a su carro cuando de repente escuchan muchos disparos hacia la casa de la finca, disparos contra las ventanas y contra las puertas. Eran 16 hombres armados, en motos y en carros. La familia de Andrés, que se encontraba dentro de la casa, se alcanzó a tirar al piso para proteger su vida. El papá de Andrés, que estaba por fuera de la casa, se tiró por una quebrada y un alambrado. Y Andrés, que se encontraba montando cosas en el carro, no pudo hacer nada. Es en ese momento donde Andrés es secuestrado, frente a los ojos de su padre y algunos miembros de su familia. Lo montan en el carro donde él estaba empacando las cosas y se lo llevan. Y es ahí donde comienza una búsqueda desesperada por los miembros de su familia. Días después, a la familia de Andrés le llegaron noticias. Andrés fue secuestrado por un grupo que decían ser desmovilizados de las FARC, un grupo que anteriormente había secuestrado y asesinado a otro joven en Marinilla. Al enterarse de esto, la familia de Andrés entró en desesperación y su angustia aumentó. Sin embargo, todavía tenían la esperanza de reencontrarse con él. Lo más triste de esto es que no era la primera vez que Andrés y su familia pasaban por una situación así. A sus 16 años, Andrés ya había sido secuestrado junto a su hermano y había recuperado su libertad gracias a un operativo del Gaulla. La familia tenía todas las esperanzas de que esta vez sucediera lo mismo. Los secuestradores de Andrés pedían a cambio de su libertad una suma de 1.000 millones de pesos. Después de 25 días, la familia de Andrés todavía tenía las esperanzas de reencontrarse con él. Y es ahí donde en el sector de Marinilla aparece una camioneta blanca, la camioneta de la familia donde se llevaron a Andrés. Días después, un campesino reporta haber visto en una quebrada un cuerpo en descomposición. Después de hacer una necropsia y los estudios necesarios dictaminan que el cuerpo es el cuerpo de Andrés. Andrés lo asesinaron el día después de habérselo llevado. Y todo ese tiempo le estuvieron mandando a su familia pruebas falsas de la vida de Andrés. Para la familia de Santiago, mi amigo, esta es una historia muy dura y muy difícil que les tocó enfrentar. Esta historia hizo que Santiago y su familia durante mucho tiempo perdieran la fe en Colombia. Dejaran de creer que algún día Colombia sería un país libre de violencia, el país que todos soñamos. Después de 10 años, la familia de Santiago logró perdonar esta situación y logró volver a la finca que por tanto tiempo les había traído tan malos recuerdos.